y Natalia Valentina Hernández. Nuestro docente es el doctor Luis Fernando Vélez. Entonces, yo creo que ir comenzando. Vamos presentándonos, por favor. Bueno, buenas noches. La noche vamos a tratar lo que es la definición del paciente colectomizado, la parte de las indicaciones de esa colectomía, la preparación que necesitan estos pacientes, la parte de la ubicación que se puede, digamos, adoptar en los estomas, los tipos de ostomías generalizadas, los cuidados postquirúrgicos que necesitan estos pacientes, las complicaciones tempranas como tardías y las referencias bibliográficas. Por favor, pásalo. Entonces empezamos con la definición. La definición comienza como es un proceso de una resección que, digamos, se da por una parte afectada del colon que lleva a una intervención quirúrgica por abordaje, por decirlo así, de la pared abdominal, que va a, digamos, a desenlazar lo que es evacuar los desechos corporales vamos a, digamos, ese proceso se va a desembocar en un estoma a nivel de la pared abdominal de un extremo intestinal y va a sobresalir sobre esa pared abdominal. Pásalo, por favor. Las indicaciones se basan más que todo en la ubicación anatómica respecto a todo el intestino grueso o el colon. Hablamos de una resección de tipo ascendente cuando el paciente presenta lo que son patologías benignas, ya sean malformaciones arteriovenosas, que tenga como procesos pólipos, tumores, ya sea en el ciego, las enfermedades de Crohn que ya están bien avanzadas, las colitis isquémicas y los vólvulos a nivel de ciego o el colon ascendente. Hablamos de una resección totalmente del colon derecho, cuando se va a extirpar, por decirlo así, lo que es el ángulo hepático para que, digamos, para resolver lo que sería el problema como un cáncer de colon. Por favor, pásalo. Cuando hablamos de las indicaciones del colon transverso, hablamos de los mismos tumores benignos del colon, pero a nivel del transverso, lo que se basa también de todo en lo que es la enfermedad de Crohn, sobre todo la segmentaria, la colitis isquémica y las fístulas, tanto gastrocólicas como gastroyeyunocólicas. Y en caso especial, digamos que los carcinomas de colon, a nivel, digamos, del transverso proximal y medio, se opta más que todo por una colectomía derecha, ya sea extendida o no, eh, para el fin, digamos, de la resección de la parte linfática. Entonces se va a resecar lo que es también la rama a nivel, digamos, a la lateralidad izquierda de los vasos cólicos medios. Por favor, ¿halo? En la parte de las resecciones o las colectomías de colon descendente hablamos de tumores que están cercanos al ángulo esplénico a nivel de colon y los proximales a nivel del ángulo sigmoideo. Hablamos de tanto tumores benignos como lesiones isquémicas que comprometan el tejido. Sigue, por favor. La parte de la resección del sigmoides y recto, hablamos de una enfermedad diverticular que esté ya en estadio complicado y unos tumores malignos que impliquen o afecten lo que es el sigmoides medio. En el caso especial de los cánceres que afectan lo que es la parte del sigmoides proximal o hasta la parte media, se realizará lo que es todo el abordaje de la colectomía izquierda, hablando del descendente, sigmoides y recto. ¿Listo? Pásalo, por favor. Listo. Hablamos también de una colectomía subtotal cuando hay unas complicaciones agudas, hablando de una enfermedad inflamatoria intestinal, una rectocolitis ulcerosa, ya sea por un megacolon tóxico, una colitis tóxica, o una perforación que en dado caso lleve a una hemorragia masiva que no
digamos que afectaría la parte del recto. Hablamos también de una enfermedad de Crohn que ha llegado como a ese estadio de estar extensa. Y hablamos de una colectomía total cuando hablamos de en casos de pólipos adenomatosos de tipo familiares que tengan compromiso o un escaso compromiso rectal, que haya unos tumores que sean, que involucren más que todo digamos que varios segmentos del colon y las formaciones, digamos, polipoides en sitios, digamos, que sean múltiples y que afecten más de un segmento. Pásalo, por favor. Y hablamos de las colectomías segmentarias, como la cicostomía, que esta se va a dar más que todo con un fin descompresivo, digamos, de transitorio, en pacientes que hayan estado en mal estado general, como alteraciones de su conciencia o alteración hemodinámica, que impliquen lo que es una lesión del ciego, el colon ascendente o, digamos, la mitad derecha de ese colon transverso. La transversostomía, hablamos de una oclusión intestinal que esté dada, digamos que a nivel extrínseco por los tumores que lleven a la compresión, los procesos inflamatorios y las alteraciones congénitas, como ya lo hablábamos antes. También a partir de perforaciones, fístulas, ulceraciones y en dado caso que necesiten reconstrucciones anoperineales, que sea, digamos, un proceso más que todo transitorio. La sigmoidostomía, hablamos de perforaciones que ya sea, digamos, por un mecanismo traumático o una infección o una inflamación que lleve a la parte del recto sigmoides. También los tumores malignos que afecten la parte del recto, los volúbulos del sigmoides y la gangliosis del colon, también llamada la enfermedad de Hirschsprung. Sigue, por favor. Listo. Ya en cuanto a la preparación preoperatoria, intestinal tiene que ser un día antes, por lo menos, de que pues sea el acto quirúrgico. Entonces, se debe administrar polietilenglicol o, en su defecto, fosfato de sodio puede servir ahora al paciente pues para así hacer como una limpieza pues de ese intestino y pues disminuir el riesgo de infección en el sitio operatorio. Y pues esta puede ser tanto de manera ambulatoria como intrahospitalaria, dependiendo del contexto en el que esté nuestro paciente. En cuanto a la profilaxis antibiótica, tiene que ser dentro de las 2 horas previo al acto quirúrgico y pues así, pues el objetivo más importante es disminuir la tasa de infección en el sitio operatorio. Se tiene que hacer pues, o se puede con cefazolina, con metronidazol, pues para atacar ya sea agentes aerobios como anaerobios o también pues cefalosporinas de tercera generación o la ciprofloxacina. Esto pues teniendo en cuenta pues el protocolo institucional. En cuanto a la profiláctico, porque estas cirugías pues son largas, el paciente pues va a estar en reposo mucho tiempo, entonces lo mejor es usar heparinas pues de bajo peso molecular en una dosis profiláctica que es de 40 miligramos vía subcutánea cada 24 horas, pero pues también depende del contexto, porque pues hay pacientes que pues sí necesitan una anticoagulación previa, pues anticoagulación plena, digamos, pues dependiendo ya de sus comorbilidades que nos den. Listo. En cuanto a los tipos de ostomías, tenemos pues según el tipo de permanencia, según su localización y según pues la técnica quirúrgica. Según el tiempo de permanencia, pues pueden ser temporales, transitorias o definitivas. Las es un trauma de colon, un SEA de colon, que pues el tumor sea obstructivo, necesitemos pues descomprimir esa parte, hacer una micolectomía, que ya vamos a ver más adelante, y que el tipo de técnica que vamos a usar, y pues en 6 meses podríamos hacer una anastomosis con la parte que quedó. Las fístulas rectovaginales o rectovesicales, el ano imperforado, que es una condición congénita en la cual pues tenemos que solucionar el defecto, hacer pues la colostomía y luego pues hacer la anastomosis y una obstrucción intestinal. En las colostomías definitivas, pues el CA anal, la colitis ulcerosa grave, la sepsis, entre otras. Según su localización, como Natalia lo mencionaba antes, las colostomías ascendantes, las colostomías transversas y las sigmoidostomías. Aquí pues en una imagen que les traje a la diapositiva, se dice que pues es
Según pues la ubicación, pues vamos a tener ya sea líquido o sólido firme o semisólido la producción de ese estoma. Entonces, pues si es cecostomías o colostomías ascendentes, pues va a ser son más que todo líquido, semilíquido, pero ya cuando vamos en colon transgrenes componentes sólidos. Ay, perdón. En cuanto a la técnica quirúrgica, tenemos en asa lateral, doble cañón escopeta o pues la estoma doble y el estoma único terminal. En cuanto al asa o lateral, pues se mantiene la continuidad de ese tubo digestivo, como lo vemos en la imagen de la pantalla del lado derecho. Y la pared intestinal de ambos pues se mantiene unida pues por la parte posterior. Un estoma, pues, es la producción de las heces y el otro es la producción de moco. Ahí tenemos que decirle al paciente que va a producirse moco que se va a liberar posiblemente en el ano. En cuanto a doble cañuelo de escopeta, pues son ya pues estomas más separados, un boquillas más separadas, no hay continuidad del intestino y pues también por una boca va a salir heces y por la otra boca. Y el estómago único terminal, pues también se le conoce como la técnica de Harman, es en la cual pues hacemos una micolectomía, es esta de acá, ya sea pues por un cáncer, un tumor que obstruye esa parte del intestino, vamos a hacer un como tal del recto y vamos a dejar un único estómago en el cual pues ese mismo va a producir las heces. Y pues 6 meses después se va a volver a hacer esa anastomosis para hacer reconstrucción intestinal y pues una posible reconstrucción abdominal. Me salté algo muy importante antes, y es la ubicación del estómago. Qué pena con ustedes. Y o sea, se tiene que hacer preferiblemente, pues en el acto prequirúrgico, muchas veces no se hace por tiempo, por la situación en la que está el paciente, en el que se debe pasar ya a salas, pero pues sí se debería reconocer. Eh, el paciente ya de pie, acostado y sentado. El lugar en el que el estómago tiene que quedar tiene que ser visible por el paciente. ¿Por qué? Y por la simple razón de que va a tener unos cuidados posteriores de ese estómago y le tiene que quedar fácil ubicar la bolsita, limpiar el área y demás. No va a quedar ahí, no sé, en un pliegue donde no se pueda ver, donde se puede infectar, porque pues eso también influye mucho en la calidad de vida del paciente. O sea, siempre hay que tener en cuenta eso. Tiene que ser alejado de pliegues, de cicatrices, de prominencias óseas y evitar la piel dañada. Por ejemplo, no sé, que el paciente tenga una psoriasis, pues ahí no se puede colocar ese estómago. Y evitar pues que el estómago pues quede en el lomo distal. Aquí en esta imagen que les traje, que pues me parece muy práctica, más que todo es para secostomías y pues himoidectomías. Se hace pues un triangulito, entonces se hace una línea del ombligo al pubis, del ombligo a la cresta ilíaca superior y de la cresta ilíaca pues al pubis se hace un triangulito. Y entonces se hacen líneas pues de este ángulo a acá, de este ángulo que pase a más o menos aproximadamente aquí y aquí y se hace un centro. Ahí debería quedar el estómago preferiblemente de este paciente. Se debería hacer. Listo. Listo. Y a partir de los cuidados de la colostomía tenemos que tener en cuenta que los pacientes pueden presentar lo que son las, digamos, las complicaciones tempranas y tardías. Hablando de esto, digamos que va a producir como un mecanismo de protección lo que es a nivel de piel y alrededor del estómago, eligiendo, digamos, adecuadamente lo que es el tamaño de la bolsa y la barrera, que eso va por medidas, está por tallaje. También el cambio de la bolsa recolectora periódicamente, aproximadamente entre 4 y 5 horas se hace el recambio. El quitar o retirar esa barrera cutánea con mucho cuidado, ya que puede llegar a retirar una parte a nivel, digamos que epidérmico. Y la parte de limpiar el área circundante tiene que ser, digamos, en un lugar donde se pueda hacer una tarea séptica, por decirlo así, que tenga un buen, digamos, técnica séptica para poderlo limpiar y sin embargo no aplicar lo que son los jabones ni cremas, nada que pueda, digamos, que evitar que la barrera
tenga, digamos, buena adherencia. Listo, la parte de, digamos, cuando el paciente presenta sensibilidad o alergia ocasionada por el material de la bolsa recolectora, hay mecanismos o, digamos, marcas comerciales que dan específicamente materiales que no van a ocasionar esa sensibilidad o alergia. Sin embargo, pues va a depender, digamos, de la exposición y del resultado, digamos, que haya tenido esos pacientes. Sigue, por favor. Listo. Aparte del aseo y el vaciamiento de la bolsa recolectora, se hace más que todo cuando esa bolsa está llena, por decirlo así, en la tercera parte de su capacidad, ya que, digamos, podemos evitar lo que son fugas o, digamos, el desprendimiento de esa bolsa recolectora. Se debe hacer el baño más que todo cuando el paciente se está haciendo su aseo, digamos, diario o, sin embargo, digamos, que no tenga como exposición a más químicos como les estaba contando anteriormente. También tener en cuenta que toca cambiar, digamos, esa barrera cutánea, ya que, digamos, que el mecanismo de pegante, por decirlo así, a la piel puede, digamos, verse sesgado o puede tener como mala adherencia a la piel, ya que, digamos, al recambiar tanto, pues va a perder como toda su propiedad. Sigue, por favor. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta tanto nosotros como personal médico y lo mismo con los pacientes. Complicaciones tardías. Las complicaciones tempranas es un edema del estómago, este puede ser pues manipulación del intestino pues durante la intervención, cuando se hace pues la colostomía, el orificio cutáneo que pues queda más pequeño que el diámetro pues del intestino que se exteriorizó y una excesiva tracción o pues un aumento de la presión intraabdominal. ¿Qué hacer con esto? Pues vigilar que no haya, digamos, necrosis de la zona, sangrado y inclusive se puede aplicar soluciones hipertónicas, pues para mejorar el tema del hemorragia, pues una lesión. Se puede ver a una lesión de un vaso cutáneo, pues úlceras de la mucosa. Lo mismo, pues hacer una vigilancia, tratar de ver pues el origen de ese sangrado, poder contenerlo, hacer digamos que una cauterización, digámoslo así, si se puede, pues si es un vasito pues externo y pues si ya es más profundo, pues ver pues la posibilidad de tratarlo pues otras con una reintervención, pues si es necesario, si ya no se puede hacer más manejo. En cuanto a la necrosis, es debido pues a una obstrucción del flujo sanguíneo pues del segmento que es si es superior, pues se puede hacer una resección de las zonas necróticas. Sin embargo, cuando es más profunda, pues ya necesita una o requiere una no intervención. En cuanto a la retracción del estómago, que es esta imagen de aquí, es porque pues básicamente el orificio cutáneo pues es mucho más grande que el segmento de intestino exteriorizado. Entonces ahí pues evaluaríamos la parte de la bolsa, si podemos hacer una nueva intervención y demás, pues para corregir ese efecto. En cuanto a la dehiscencia, que es esta imagen de acá, es cuando hay un espacio entre el intestino exteriorizado y el orificio cutáneo. Esto pues también puede deberse a una excesiva tensión y tracción del intestino y pues a un diámetro cutáneo, pues lo mismo también a pues el intestino exteriorizado. Y en cuanto pues a la infección, básicamente pues puede ser por, pues la misma intervención quirúrgica, no se tuvieron pues los cuidados, o por ejemplo cuando ya se tienen los cuidados postoperatorios, se infectó la herida, entonces pues ahí debemos hacer uno, tratamiento antibiótico, si se puede hacer un drenaje o inclusive pues cultivos para saber nosotros pues a qué germen nos estamos enfrentando, pues para tratar esa parte pues de la infección y pues que el paciente no requiera otra intervención para corregirla. Y por último están las complicaciones tardías. Hablamos de el olor o el mal olor o la fetidez que puede tener, digamos, al momento del recambio, la mala absorción, la irritación, lo que es los procesos diarreicos, la obstrucción también puede llegar a pasar y las flatulencias. ¿Con qué podemos prevenir, digamos, que el paciente pueda presentar eso?
es que hay ciertos, digamos, alimentos que van a ocasionar, digamos, ese olor mucho más, digamos que fétidos, por decirlo así, cuando el paciente los ingiere, ya sea el ajo, los espárragos, el pescado, el huevo o, digamos, las cebollas. ¿Cómo podemos evitar esto? Digamos que hay un filtro en la propia bolsa recolectora que va a ocasionar es que el olor, por decirlo así, no se filtre. Igual tener en cuenta que la barrera, digamos, protectora de la piel esté bien adherida. La mala absorción, sí, consideramos que ya que, digamos, que se va a cortar el lugar donde se va a poder, digamos, que dar la absorción, tenemos que tener en cuenta con ciertos, digamos, que alimentos que podemos recomendarle al paciente, hablando de alimentos que, digamos, no tengan productos de lactosa, sobre todo lo que es la leche, el queso y demás. También, digamos, el masticar adecuadamente lo que es la comida, no utilizar alimentos fritos y evitar, digamos, esas comidas tan pesadas, sino más bien regularlas más o menos en 6 comidas bien porcionadas y disminuidas en su tamaño para que, digamos, el paciente no presente mayor. La parte de las flatulencias también, como les digo, hay ciertos alimentos que dan como digamos, esa predisposición a las flatulencias. Ya hablamos de bebidas carbonatadas, hablamos de coliflor y las coles, y bueno, demás alimentos. Entonces, en lo posible, digamos que evitar que el paciente consuma esto. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta, dependiendo, digamos, que más comorbilidades o no tenga el paciente, como para hacer reducciones específicas como lo es del cloruro de sodio, de la ingesta de líquidos. Sin embargo, la ingesta de líquidos se recomienda que sea más de 1.5 litros al día y que, digamos, esa fibra que se esté comiendo el paciente sea soluble y no insoluble. Listo. Por favor. Y ya, ahí Perfecto, muchas gracias. finalizaría. Gracias a las dos expositoras, estuvieron súper bien. El doctor Vélez tendrá algunos comentarios, alguna retroalimentación, doc. Sí, muy buena, venga, muy buena Natalia y Paula. Me gustó mucho. Hay unas apreciaciones en la parte técnica que está bien que ustedes no las sepan, tranquilos. Y digamos que el objetivo no es que tampoco se las aprendan, pero hay unas apreciaciones en el tema de cuando se van a hacer las resecciones, por ejemplo, cuando es una micolectomía derecha, cuando es ampliada, cuando es una micolectomía, que hay unos puntos anatómicos que digamos que le enseñan a uno cuando uno se va a someter a empezar a aprender a hacer estos procedimientos. Y pues hay que hacer claridad en esas cosas y digamos como revisar bien esos reparos anatómicos, los cuales van a llamar un procedimiento de una forma o de otra. Miren, yo les cuento, por ejemplo, por ejemplo, la hemicolectomía derecha. La hemicolectomía derecha va hasta justo donde está la cólica media, o sea, como hasta la mitad del transverso. Pero si ustedes verán que cuando uno levanta el colon y uno empieza a buscar, uno ve unos vasitos, pero uno dice, ¡ay, está la cólica media! Es muy difícil de identificar. Entonces, anatómicamente uno trata como ubicarse en un punto. Ahora, cuando tú dices que es ampliada, estás diciendo que te vas después de esa cólica media. ¿Y por qué te vas después de esa cólica media? Básicamente por lo que estabas diciendo y por lo que estaban diciendo, que es para, por ejemplo, en procesos de cáncer, uno trata de sacar esa otra arteria que lleva unos ganglios adosados, porque los ganglios en el tracto gastrointestinal van al lado de los vasos. Entonces uno trata de llevarse esos vasos que van con la cólica media y por eso se llama ampliada. Pero entonces, bueno, está bien que no lo sepan, igual cuando entren a su residencia en cirugía lo van a mirar y lo van a saber. Cuando estaban hablando de en dónde ubicar la colostomía y ponían muy bien el abdomen de los pacientes, uy, pues pusieron unos abdómenes facilísimos, unos abdómenes de los pacientes flaquitos, facilito escoger en dónde, pero a veces son unos gordotes, así como yo, que uno no sabe ni por dónde meter esa colostomía ni que le quede bien. Entonces empiezan a jugar con ciertas cosas. Miren, para el tema de las incisiones y para el tema de las colostomías y para el tema de todo lo que uno hace en cirugía, tratar de evitar siempre pegarse a los huesos, o sea, pegarse abajo al pubis, pegarse a la sínfisis púbica o pegarse arriba a las costillas. ¿Por qué? Porque después cuando vamos a cerrar esa colostomía, después cuando vamos a cerrar esa cirugía, va a ser muy difícil
cerrar eso que está tan pegado al hueco, y si se forma una hernia va a ser muy difícil pegar una malla y entonces llevarlos más hacia la otra parte. Generalmente las ileostomías las hace uno del lado derecho, como en la fosa ilíaca derecha, y las colostomías sí las hace en el lado izquierdo, digamos en la parte media digamos como hacia el flanco izquierdo, para que no quede pegado ni al hueso abajo ni al hueso arriba. ¿De qué más va a depender que no la saque por ahí? De esas complicaciones que aparecieron. Tú cuando estabas diciendo las complicaciones y pusiste esas fotos muy bonitas de las complicaciones, que son la necrosis, la retracción, la dehiscencia, el edema, todas esas que pusiste que quedaron muy bien, esas que quedaron muy bien, que están muy bonitas para uno entender cuáles son las complicaciones, eh, ocurren porque uno no hizo la prevención cuando estaba haciendo la colostomía. Por ejemplo, cuando la necrosis, y lo dijiste, quedó muy atención. Yo no solté bien el intestino, entonces de pronto no tenía que llevarla hasta allá, hasta el hipocondrio, sino que, perdón, hasta el flanco, sino que me tocaba sacarla en el hipocondrio para que no quedara tensión esa asa. O le dejé muy pequeño el huequito por donde iba a salir. No tuve la precaución de dejarlo grandecito para que permitiera el paso de esa asa. O pues la otra, que esa sí es un error garrafal, la devascularicé, le quité todos los vasos alrededor y entonces pues ya sabía que eso iba a pasar en ese momento. Entonces son cosas que se pueden prevenir. La parte del edema, pues el edema disminuye. Imagínense que yo no sabía, pero ahora que se acuerdan del doctor Martínez, el coloproctólogo que nos ayudó en una de las charlas, se le ponen sustancias ahí que son como coloides, como decir azúcar o gelatina sin sabor, y eso disminuye el edema porque le hace perder el líquido. La parte de la dehiscencia, pues definitivamente toca cerrarla porque si no va a empezar a filtrar por ahí y se va a empezar a hundir. Va a terminar como la de arriba, la tercera, que es la retracción de la colostomía, donde definitivamente toca remodelarla. Miren, cuando uno va a hacer una colostomía, uno debe pensar en dos cosas en el momento en que la está haciendo. Lo primero es cuándo la voy a cerrar, cuándo voy a cerrar este paciente lo más pronto posible para tratar de, o la voy a hacer definitivamente terminal, porque ya este paciente va a quimioterapias, tiene un cáncer muy avanzado y seguramente esta es la última cirugía que se le va a hacer, entonces va a quedar con esa colostomía. Pero debo ir pensando en eso, en el paciente, por ejemplo, que es trauma, en el paciente que es por una condición benigna o algo, la tengo que cerrar muy rápido, entonces la tengo que hacer muy bien. Y lo segundo que yo tengo que pensar en ese momento es que esa colostomía me tiene que quedar tan bien hecha que no haya necesidad de remodelarla ni hacerle ninguna otra cosa, porque pues miren, cuando ustedes ven esa que está hundida ahí, la tercera de la parte de arriba, pues ustedes entenderán que para remodelar eso toca volver a sacar todo el pedazo de piel, toca meterse al abdomen y sacar el asa y volverlo a subir. O sea, no solamente que ustedes por ahí meten una pinza y la jalaron y volvieron a la pegaron, no. Toca volver a soltar todo por dentro, las adherencias, todo, y entonces eso es un camello. No les voy a decir que no ocurre. Ahora tenemos un paciente de los, no sé, de los 10, 12 pacientes que tenemos de lavado, de los 60, 70 pacientes que tenemos en la lista del sitio donde yo trabajo. Tenemos como 2 o 3 con colostomía y uno de esos se ha tenido que remodelar 2 veces ya. Y no es que no haya quedado bien la primera vez, no, era un paciente con unas condiciones muy difíciles, muy obeso, con una pared muy gruesa. Entonces que fue bastante difícil el manejo. Miren, otra cosa que me gustó mucho de esta charla, bueno, es que la hayan hecho. ¿Por qué? Porque es que normalmente nunca revisamos esta parte de colostomía, revisamos la técnica quirúrgica de cómo se hace y los cirujanos no sabemos ni siquiera. Mira, al cirujano le pasan la bolsa de colostomía recién graduado y muchas veces no sabe ni siquiera cómo cortarla y cómo pegarla. O sea, nunca he hecho eso porque siempre lo hace la enfermera, porque el manejo de los estomas siempre se hace en clínica de estomas. Entonces, pues a veces revisar estas cosas nos sirve para que seamos un poquito más integrales y para que nos concienticemos un poquito más con respecto a los pacientes. Miren, y les voy a poner un ejemplo de mi vida personal con esto, con eso que les estoy diciendo que a veces hay que hacer otras cosas para no aprender. En estos días iba desplazándome hacia mi trabajo y pues salí tarde y pues ustedes saben que en Bogotá existe el pico y placa. Bueno, me tocó dejar el carro tirado fuera de Bogotá, no me alcancé a entrar a Bogotá y todo. En ese momento, pues entonces obviamente cogí transporte flota de Mosquera hacia Bogotá y pues terminé llegando tarde, corriendo, después de flota, Transmilenio, taxi, después de todo. Y entendí que a veces los pacientes llegan a la consulta, pero es que les toca muy duro. O sea, es que uno es privilegiado que va en carro y todo eso, y entonces a veces llega el paciente 5 minutos y dice, no lo atiendo. Marica, o sea, hay que ponerse en el lugar de los pacientes, hay que ponerse en el lugar del paciente que tiene colostomía, que es una situación muy difícil, que lo lleva a limitar su vida social y que lo lleva a que su vida sexual sea casi cero. Entonces, me gusta mucho que lo hayan revisado. Bueno, yo no tengo más aparte, no sé si ustedes tengan preguntas, pero aquí hay un fellow, que es el doctor José Díaz, no sé si él tenga alguna, el nuevo fellow,
o sea, el nuevo residente, pues porque en Colombia no es fellow, sino residente, el nuevo residente de cirugía general. José, no sé si tengas algo que aportarles a ellos o, o decirles, tengas algún comentario y si no, nos vamos con las preguntas. Profe, buenas noches para todos. Digamos que sí, hay una apreciación ahí que me gustaría hacer, que anatómicamente existe una anastomosis, ¿no? Que hace poco yo sé que expusieron la irrigación y drenaje, bueno, toda la anatomía del intestino delgado y grueso. Entonces, me gustaría hacer una única apreciación en el momento en que se hace una hemicolectomía derecha o izquierda, digamos que sí, realmente se trata de remover todas las arterias y venas, como ya nos lo mencionó el profe. Pero por esta anastomosis que se da por el arco de Riolano y el arco de Drummond, pues digamos que la parte que nosotros cortamos o ligamos los vasos va a estar irrigada por esta misma anastomosis, ¿listo? Digamos que esa es la única apreciación que me gustaría hacer. Y pues ya, profe, muchísimas gracias ahí por darme la palabra y gracias a todos por la exposición, fue muy chévere. No, gracias a usted, Doc. Por aquí estoy viendo que Juliana tenía la mano levantada. Juli, Sí, ¿quieres hacer una pregunta? pues sí, era como una pregunta, pero pues el doctor Vélez estaba hablando de eso, que de hecho yo escuché en un congreso que hablaban, y quería preguntar eso, que el uso del azúcar para reducir el edema en las colostomías, que realmente era como algo como, o sea, como que se preguntaron entre cirujanos y decían que era más como de cultura de cirujano a cirujano, como con el tiempo, más no, que no había como ninguna literatura que dijera sí, es por esto y esto y esto, o sea, como que no tiene evidencia, pero realmente como que todos lo utilizaban, entonces quería como preguntar eso. Sí, Juli, es el tema como el de la panela para las heridas. Pues, o sea, uno no debería rayarle panela a una herida porque, pues, tú sabes que la panela no viene estéril y se puede infectar y más si la han tenido tirada por ahí en el piso en el sitio donde uno la compró y todo eso. Pero entonces, por ejemplo, es que existe otro coloide que es la gelatina sin sabor y ese le puede ayudar a uno. Lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces uno puede poner un poquito de azúcar. Yo no lo sabía, él fue el que me lo enseñó, sobre todo porque la que ustedes ven que tiene como edema, realmente sí, tiene un poquito de edema, pero así es que se debe hacer. Ella se edematiza los primeros días y por eso toca hacerle tactico. Y cuando ustedes estén con un paciente que tenga una colostomía, ustedes se ponen un guantecito al otro día de la cirugía y le hacen tactico por la mañana, le hacen tactico por la tarde ahí, para que ese edema, digamos, ustedes le abren la luz y puede salir el gas y todo eso para que no se va a acodar por dentro y favorezca la necrosis. Entonces, eso es muy importante, eso casi ningún cirujano lo hace. Las colostomías toca tactarlas los siguientes días y seguramente no va a empezar a producir al otro día porque se hematiza, pero 2, 3 días después sí empieza a producir y si está así rosadita, hematizada y todo eso, es que está bonita, es que está bien vascularizada, no hay que dejarla que se necrose. Listo. Doc, yo tenía otra preguntita. Cuando estaba rotando por cirugía veía que habían, o sí, les ponían a los pacientes bolsas de colostomía de una única pieza o de dos piezas. Digamos que cuáles serían las indicaciones para uno escoger entre ponerle una única pieza o una bolsa de dos piezas. Espérate un minuto, que es que me hablé acá otra cosa y no te puse atención a la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Qué pena. Sí, Doc, tranquilo. Mi pregunta, Doc, es que, digamos, en la práctica clínica uno ve que algunos pacientes tienen bolsas de colostomías de única pieza y otros tienen bolsas de dos piezas. ¿Cuáles serían Ajá. las indicaciones para uno escoger entre una bolsa de única pieza o una bolsa de dos piezas? No, 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 no. O sea, mira, yo te lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo. No lo sé, no sé la respuesta exacta. Lo que sé es que, pues eso depende de la casa comercial que haga la bolsa de colostomía. Digamos que hay unas que sí, que tienen solo la bolsa y la bolsa se pega directamente en la piel, pero hay otras que tienen la caralla y entonces la caralla, pues, digamos que se articula con la bolsa y uno la despega y lo que hace es que uno
pues vacía la bolsa. Pero digamos que no te sabría decir, digamos, cuál es la indicación para ponerla de una pieza o de 2 piezas, pero lo que sí te puedo decir es que el tamaño de la colostomía es importantísimo. Muchas veces a uno le pasan, por ejemplo, una número 70 y uno le pone la 70, pero el otro día viene 50 y le pone la 50. No, 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 no. Cada paciente, cada boca, cada tamaño del estómago va con un número de bolsa de colostomía y eso es específico y precisamente eso evita que filtre, eso evita que la piel se queme, eso evita que dañe la colostomía, eso evita que le hagas presión en el punto que no es. Y eso nos lo explicó hace nada Yanira, la instrumentadora que normalmente les explica a ustedes esta parte del manejo de los estomas no, mentira, no fue Yanira, ella invitó a alguien de Combatec y nos dio la charla, creo que fue con uno de los grupos de ustedes, con el del semestre pasado, el antepasado, y pudimos ver, digamos, como las indicaciones y dio como los tips para poderla manejar. Bueno, prometo que te averiguo eso de cuál es la indicación de ponerla o de una sola pieza o de 2 piezas y les cuento en la próxima reunión. Listo, Doc, muchas gracias. ¿Aló? ¿Alguien más tiene alguna preguntita? ¿Aló, aló? ¿Me escucharon? Doc, Es que se me pues cortó. parece que nadie más tiene preguntas, Doc. Bueno, listo, muchachos. Entonces, si no tienen más preguntas, dejemos ahí. Muchas gracias por todo y pues bueno, nos vemos en la próxima reunión. Juli, si Juli está por acá y Javier, quédense ustedes 2 un minutico y hablamos una cosita, un segundo, o los que sean de la mesa directiva, quédense un minutico y hablamos una cosita, un minutico, tema de simposio.